Por estos días estamos de festejos, porque esta casa cumple 114 años. Cumplió el lunes pasado y entonces todo este mes estamos de festejo. Nosotros tomamos todo el mes de festejo, no nos quedamos con chiquitas. Comenzamos este lunes pasado y hoy continuamos. Así que, bueno, sean todos bienvenidos a estos festejos. Vamos a compartir entonces esta charla que hemos denominado La Dama del Espiritismo, pero que está en una relación muy íntima con estos festejos. Por allá, por los años 1906, había un grupo de espíritas, de espiritistas, de pioneros, de iniciadores, que se reunían para tener reuniones mediúmnicas, que se reunían para compartir lecturas. Era un grupo en el que Moro, Fanjul, Casaprima, eran nombres de mucho peso en aquel momento. Tendríamos que nombrar a muchos otros si no queremos dejarlos afuera a nadie. Pero en ese momento, este grupo que se había empezado a reunir tiene una medium que se enferma, cae gravemente enferma, la hermana Casimira, y es por eso que comienzan a reunirse en derredor de su aposento, porque había quedado postrada, y a realizar las reuniones de esa forma. Tenían las reuniones mediúmnicas y tenían la compañía de los libros espíritas. En ese momento leían el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec y también se acompañaban de dos libros muy especiales que son las Memorias del Padre Germán y el libro Te Perdono, a partir del cual aquellos fundadores toman el nombre para esta institución. Esos dos libros, de la autoría de Amalia Domingo Soler, y es por eso que la Dama del Espiritismo termina siendo la inspiradora de esta institución. Así que hoy entonces es un doble homenaje para estos pioneros de esta casa y para tantos que han trabajado y para Amalia, la inspiradora de estos amigos. Esta es una foto de nuestra amiga. Amalia nos cuenta en sus memorias que ella nunca había pensado escribir sus memorias. Pero un día el espíritu Padre Germán, durante sus últimos años, se le presenta y le dice: tú debes escribir tus memorias. Es necesario que dejes a la posteridad tus relatos, que las mujeres puedan saber lo mucho que tú has sufrido y cómo a través de tu educación y de tu trabajo lograste conquistar una familia. Y además, cómo lograste hacerte de admiradores entusiastas. Así que de esa manera, el Padre Germán, este espíritu, la incita a escribir sus propias memorias. Y es de esa forma que tenemos gran parte de la historia de su vida. Ella nos cuenta que llegó a la Tierra el 10 de noviembre de 1835 en Sevilla, España, y que a los 8 días se quedó ciega.
Imaginemos la desesperación de su madre, nos cuenta ella, porque no encontraba remedio para la pequeña. Durante 3 meses estuvieron tratando de sanarla y no podían, hasta que un farmacéutico, un sabio desconocido, logró dar con la medicina apropiada y ella abrió los ojos. A partir de ese momento, nos cuenta Amalia, mi madre, al abrir yo los ojos, se le abrieron para ella las nubes del cielo y comenzó a amarme como no se ama en la tierra. Porque ante este durísimo auspicio con el que había nacido, dice Amalia, habían comenzado a rogar por mi muerte antes que verme sufrir de esta manera. Y así, durante 25 años, Amalia comparte con su madre esta vida en la que la va a acompañar la necesidad, por supuesto, la pobreza, pero una madre muy dedicada a instruirla y desde los 2 años se dispone a enseñarle a leer y escribir para que ella leyera a los 5 años correctamente. Y a los 10 años ella empieza a escribir poesías que empieza a publicar a los 18 años de edad. En determinado momento, después de haber transcurrido esos 25 años con su madre, se encuentran a orillas del Guadalquivir, en Sevilla. Su madre le toma las manos y un copioso llanto las acompaña a ambas, porque tenía una enfermedad incurable y sabían que le quedaba poco tiempo. Al poco tiempo, la madre desencarna en sus brazos y ella se queda sola en la absoluta pobreza. No tenía con qué vivir más que con unos pocos centavos que habían quedado de su madre, pero ella sabía coser, y es que así puede ganarse el sustento. También escribiendo y publicando sus poesías. Pero a medida que ella fue trabajando, cosiendo y escribiendo, sus ojos se volvieron a resentir y volvió a quedarse prácticamente ciega. Se sentía absolutamente devastada, triste, al punto de tener que vender sus propias pertenencias para subsistir, vivir en casa de amigos, de familias que le daban una habitación a cambio de alguna colaboración de su parte. Pero atravesó años de profunda soledad y dolor, a punto que el suicidio, la idea del suicidio la acompañaba en su aposento. Hasta que en un determinado momento ella da con un médico, con este doctor Gisser, que era homeópata, que era oftalmólogo, y que a través de un tratamiento empieza a ayudarla a recuperar la vista. En ese interín, Amalia, en conversaciones con un médico materialista, recibe la noticia de que había algunas personas que podían llegar a ayudarla, porque hasta ese momento en su desesperación se había acercado a distintas iglesias evangélicas, donde encontró el consuelo que no podía tener. Pero este médico materialista, llamativamente, recibía un periódico que comparte con Amalia y le habla por primera vez de los espiritistas.
Amalia entonces le pide a este médico que le lea, era el periódico El Criterio, una publicación española. Le pide que le lea y a los pocos minutos de oír las palabras de los espíritas, Amalia le dice esto: amigo mío, el espiritismo es la verdad. Llamativamente este médico materialista le dice, bueno, no sé si será la verdad, pero parece traer algún consuelo. Y así empieza a leerle todos los periódicos que él iba recibiendo. Así comienza en este año, en 1872, a conocer a Amalia el espiritismo, a sus 37 años. A partir de allí, Amalia empieza a escribir cartas a este periódico, al Criterio y a otros, porque ella se ve completamente envuelta por esta doctrina que le da una paz, una alegría, un consuelo que no había podido encontrar hasta ese momento. Y empieza a enviar sus poesías, sus escritos, e inmediatamente empieza a recibir no solo la respuesta, sino que además de los directores de estos periódicos, le empiezan a solicitar sus escritos. Y así es como ella empieza a publicar sus propios escritos, sus poesías, y se empieza a conocer, se empieza a ser conocida en toda España. Acá nos dice Amalia misma que en contestación a un artículo que ella había escrito, me mandó Fernández Colavida la colección completa de su revista, las obras completas de Allan Kardec y una carta cariñosísima. Cuando yo me vi dueña de estos libros, mi alegría fue inmensa. Recién ahí ella puede hacerse de la codificación del Pentateuco de los libros de Allan Kardec. Por supuesto se los devora con una inmensa avidez. Empieza a estudiarlos profundamente y así empieza a intercambiar con este ser tan particular, Fernández Colavida, quien es denominado el Kardec español, aquel que tomara los libros de Allan Kardec desde Francia y los tradujera al español para que a partir de allí se empezara a diseminar por toda España y por toda el habla hispana. Por aquellos años, recordemos, este hecho muy emblemático y que marcó mucho la divulgación de la doctrina espírita. El auto de fe de Barcelona, donde un editor en España le pide a Kardec una remesa de libros, de más de 300 libros, y naturalmente se encuentra con la Iglesia que se queda con esos libros, en la aduana no permite el paso, y se produce esto, la intolerancia religiosa termina quemando esos libros. Y a raíz de eso se produce, no solo en España, sino en todo el mundo, un hecho que hace aumentar la divulgación espírita. Al contrario de lo que hubiesen querido aquellos que querían destruir a la doctrina espírita quemando sus libros. Ella empieza a relacionarse con cartas, con Colavida y con todos aquellos directores de distintos periódicos, como este caso, la revista de estudios psicológicos,
que fundaba y editaba Con la Vida. Y así comienza a escribir hasta que pide que se la invite a una de estas reuniones en la Sociedad Espírita Española, y es invitada, por supuesto. Comienza a participar de las reuniones y al poco tiempo, un día le dicen que se le iba a hacer un lugar para que ella hablara, y es entonces que recorriendo toda España, Sevilla, pasa un tiempo en Murcia, en Alicante, Gijona, pero especialmente en Barcelona, también en Madrid. Finalmente ella reside en Barcelona, donde tiene la mayor parte de su trabajo y de su tiempo de vida. Pero es así que ella empieza a escribir porque se lo piden, se lo demandan, a distintos periódicos y divulgaciones de todo el mundo. Este es un ejemplar de la revista Constancia de la Sociedad Espírita Constancia de Buenos Aires, la más antigua de la Argentina, que tenía esta revista semanal. Y acá nombramos algunos de los periódicos para los que ella escribía en ese momento. El Criterio Espiritista de Madrid, la Gaceta de Cataluña, La Luz del Porvenir, la Revista de Estudios Psicológicos de Con la Vida en Barcelona, la Revelación de Alicante, el Espiritismo de Sevilla, la Ilustración en México, la Ley de Amor en Mérida, en Yucatán, la Revista Espírita de Montevideo, Constancia esta, que decíamos recién, en Italia, y muchos más. Ella empieza a dar charlas también respecto de la doctrina espírita en esa institución en la que es invitada, y así empieza a ganarse el cariño de muchísimos. Naturalmente su dificultad en la vista la atormentaba y la seguía atormentando. Ella trataba de ganarse el sustento, pero muchas veces se encontraba en dificultades y eran los amigos los que le daban el hospedaje, le daban la posibilidad de vivir compartiendo sus hogares. Imaginen cómo había conquistado el corazón de aquellos hombres para que la tomaran como una hija, y todos la invitaban para que se quedara en sus hogares. Esta es una foto de aquellos tiempos en Gracia, en Barcelona, con sus amigos. Ahí la vemos a Amalia. Esta, por ejemplo, es una carta. Ella tenía una amiga española que se vino a vivir acá a la Argentina, en Córdoba, y se escribía. Y a partir de ahí es la mismísima Amalia que desde España genera un vínculo con su amiga para que se acerque a estos personajes, Cosme Mariño, Antonio Ugarte, aquellos pioneros de la doctrina espírita en nuestro país y que fueron quienes generaron las primeras instituciones, las primeras divulgaciones en esos tiempos, con los que Amalia compartía sus cartas. Miguel Vives y Vives, el apóstol del espiritismo. Otro amigo de Amalia en España, un ser extraordinario que no solamente trabajó infinitamente por la divulgación de la doctrina espírita, sino que era un ser profundamente generoso y que se dedicaba a los pobres
todo lo que él podía hacer lo dedicaba a atender a familias pobres, a dar de comer. Hacía comidas en las que invitaba a los enfermos, a los necesitados, para que compartieran con él. Amalia es llamada la cronista de los pobres porque ella tiene una especial dedicación a aquellos que sufren, entendiendo el sufrimiento a partir de su propia vida. Y ella dice esto, miren, las personas medianamente acomodadas le pedían con frecuencia que escribiese sobre cosas más alegres y risueñas y la advertían de que generalmente el tema de sus escritos era la tragedia que los conmovía demasiado. Entonces ella responde a esto diciendo, no puede ser, contesta, ¿no veis que soy la cronista de los pobres? Estos no saben lo que son las alegrías. Si los que constantemente sufren se consuelan con mis escritos, y como mi objetivo es consolar con mis palabras, ya que no puedo hacerlo con mis buenas obras, naturalmente porque no tenía nada de material, escribo para mis lectores especiales. Si me entienden, si mis narraciones despiertan sus sentimientos y el horizonte de su vida les parece menos cargado de nubes, me doy por satisfecha. Pues este es mi objetivo, ser útil a una fracción de la humanidad, la que más necesita de atenciones cariñosas. Yo escribo para aquellos que sufren todas las amarguras y dan la impresión de ser un estorbo por todas partes porque son pobres. Ella había atravesado la necesidad al punto de ir a mendigar un plato de sopa para sobrevivir en otros tiempos. En algún momento le dieron bonos en una institución de beneficencia para que fuera a retirar el almuerzo, porque no tenía ni siquiera para comer. Entonces ella, cuando descubre la luz de la doctrina espírita, la dedica especialmente a aquellos que más sufrían, tratando de llevar el consuelo. Y hoy dijimos al principio que había inspirado a los fundadores de esta casa a través del libro Memorias del Padre Germán y Te Perdono. Este libro ella lo escribe a partir, fíjense, de 1880, porque ella empieza a publicar los escritos que dicta este espíritu, los dicta a través del medium Eudaldo, un medium del grupo en el que ella participaba, y ella se toma el trabajo de tomar nota de esas psicofonías. Era un medium psicofónico que de manera inconsciente brindaba esas comunicaciones. Imaginemos el esfuerzo, ¿no?, para sus condiciones con la vista, sus dificultades, para transcribir completamente en ese momento. En esos años no es como hoy que tenemos la grabación. Lo transcribía y después lo publicaba. Y después de un tiempo, esa serie de mensajes fueron publicados en este libro, Las Memorias del Padre Germán. Un espíritu sabio que en su existencia anterior había sido padre, cura de la iglesia, y que había sabido consolar a los sufrientes, a los pobres, había sufrido también él mismo la intolerancia religiosa y había sido retirado a una pequeña aldea. Él recibía a personas de toda clase, pobres y ricos,
delincuentes y buenas personas que iban a buscar el consuelo y la orientación. Un ser muy sabio que supo transmitir la verdadera idea de Dios, que acreditaba la reencarnación y que además recibía la inspiración de los espíritus ante cada dificultad, ante cada consulta que atravesaba. Y este es el otro libro. Este libro llega también de la misma forma, a través de la mediunidad de este ser, que Amalia recoge y que después también es compendiado y publicado en este libro. Es la historia de un espíritu, Iris, que a través de sucesivas encarnaciones nos transmite el aprendizaje, nos transmite la ley de causa y efecto, alternando entre existencias como hombre, como mujer, distintos sufrimientos, distintos actos y cómo ella va tratando de redimirse a través de una serie de encarnaciones. Miren, estos son artículos que se publican mucho tiempo después como libros, pero es la recopilación de una gran cantidad de artículos que ella publicó en la revista La Luz del Porvenir, que fueron editados posteriormente en este centro espírita, Camino de Luz, y publicados. Y el primero, La Luz del Porvenir, es este, y después salen esta serie de libros que esta institución los reparte gratuitamente. Muchos de nosotros tenemos de esos libros de distribución gratuita para divulgar el mensaje de Amalia. Otros libros, rápidamente no podemos traer todo lo que Amalia generó y publicó. Hechos que prueban, este otro libro, Cuentos espíritas, Ramos de violetas, un libro emblemático con la historia, con artículos y poesías. Amalia publicaba muchas poesías de su autoría. Este otro, Consejos de Ultratumba, que relata la historia de dos espíritus y a la vez, en una segunda parte, lo acompaña con una serie de poesías. Este libro, Réplicas, en determinado momento, cuando ella comienza a publicar aquella misma intolerancia religiosa, empieza a hacer sus publicaciones en contra del espiritismo y ella es convocada por sus amigos para que refutara estas publicaciones que se hacían. Y así es que ella va de a poco refutando una serie de publicaciones de casos como por ejemplo Manterola, donde hay una serie de publicaciones refutando lo que este prelado publicaba. Y así en otros casos. Aquí en este libro se hace una selección de esos y se publican, pero estas publicaciones de Amalia son un material riquísimo y en aquel momento fueron trascendentes para la divulgación del espiritismo. Finalmente, entre otros tantos, es un diario de Amalia que contiene sus escritos de puño y letra y que también se conserva. Amalia fue, dicen aquellos conocedores de su literatura, que fue una gran escritora española y que si no se hubiese dedicado a divulgar el espiritismo, hubiese sido reconocida como una gran escritora en todo el mundo, reconocida desde el oficialismo, podríamos llamar, de la literatura. Sin embargo,
fue relegada por dedicarse justamente a divulgar la luz del espiritismo. Acá un resumen de algunos de sus libros. Dirigió el semanario La Luz del Porvenir, donde se publicaban esos escritos con esa serie que se publica después. Especialmente estaba dedicado a las mujeres. Amalia tiene una dedicación muy especial a aquellas mujeres que sufrían. Así como aquel consejo del padre Germán, que cuando le pide que escriba sus memorias, les habla, para que transmita a las mujeres que sufran, porque ella entendía lo que era ese sufrimiento y lo podía transmitir. Acá, tras largos años de trabajo periodístico, comenzó la etapa de producción de los libros, de toda esa producción de artículos, y sale El espiritismo refutando los errores del catolicismo, que contiene todos estos artículos que les mencionaba recién, las memorias del padre Germán, ramos de violetas, bueno, te perdono, estos que decíamos recién, ¿no? Las grandes virtudes, cuentos, consejos de ultratumba, y póstumamente sus hermosos escritos, memorias y hechos que prueban. Amalia escribe sus memorias porque se lo pide el padre Germán, pero no llega a terminar el libro. Y posteriormente a su desencarnación, se comunica a través de un medium que recibe la continuidad de sus propias memorias y finalmente en una segunda parte es publicada completa. Nuestra querida Amalia retorna al plano de las almas un 29 de abril de 1909 y esta es una imagen de la época. Aquí va el cortejo fúnebre, miren la cantidad, en Barcelona, la cantidad de personas que acompañaban en ese momento. Es muy difícil poder transmitir en unos minutos todo lo que Amalia representa, lo que ha significado, pero fue y sigue siendo la mayor divulgadora del espiritismo en todo el mundo. Hay y ha habido muchas mujeres que han trabajado y trabajan por la divulgación de la doctrina, pero como ella, ninguna. Ha sido la gran divulgadora de la doctrina, al punto en que en todo el planeta hay instituciones con el nombre de Amalia, o como estas, que sin llevar su nombre recibieron su inspiración para gestarse. Para finalizar, quiero compartirles un extracto de este mensaje psicofónico que se recibió a través de Divaldo Franco en una reunión del Consejo Espírita Internacional en algún momento, por allá, por el 11 de octubre de 2008. Nos dice Amalia: queridos hermanos del corazón, que permanezca con nosotros la magnífica luz de Jesús. El venerado apóstol Becerra de Meneses me confió la tarea de clausurar este encuentro en nombre de los espíritus espíritas de América, homenajeando de esta manera a la mujer espírita. Me recuerdo de los días luminosos en Gracia y en Barcelona, de los momentos de júbilo con Colavida y Solanot, con Miguel Vives y Vives, cantando el Evangelio de luz bajo la sabiduría e interpretación del espiritismo. Desde aquel entonces, desde las cárceles barcelonesas, a donde yo iba a llevar la doctrina libertadora, hasta este momento grandioso de divulgación internacional, hubo un crecimiento ponderable con respecto a la verdad. Espíritas, cantad la gloria de la inmortalidad, recordando el pensamiento de Jesucristo al respecto del amor.
Empero sería necesario que no nos olvidásemos del apoyo que Allan Kardec tuvo de su devota esposa, Amélie Gabrielle Baudet, la dulce Gaby. A la mujer espiritista cabe la misión maternal de divulgar la doctrina como si la humanidad naciera de sus entrañas y ella tuviera que conducir a todos los seres humanos al abrigo de Jesucristo, el buen pastor. No más tinieblas de indolencia, no más persecuciones de la intolerancia religiosa, sino la música sublime de la fraternidad envolviendo a los pueblos en una sola familia bajo la protección paternal del Señor de la vida. Amados, agradecemos con lágrimas de justa emoción estos días de iluminación y de hosanas brindados por los guías espirituales en nombre del Maestro Jesús, fortaleciéndonos para la lucha de redención a que nos dedicamos mirando hacia el porvenir. Que Dios nos propicie la paz, la alegría y la labor dignificante son los votos de vuestra hermanita del ramillo de violetas, Amalia Domingo Soler. Hoy, esta amiga de todos nos sigue acompañando. Hemos tenido noticias a través del tiempo, por comunicaciones mediúmnicas, de que es ella uno de los espíritus que acompaña la tarea de esta casa, de este hogar y la divulgación de la doctrina. Que sea ella también la que nos inspire, nos acompañe, que nos sirva de ejemplo para que ante las dificultades, en los momentos de dolor, cuando no encontremos fuerzas para el trabajo de divulgación, para asistir a los necesitados, la tengamos como ejemplo y como inspiradora para que la luz de sus violetas nos acompañe. Muchas gracias y nos disponemos ahora a recibir el pase.